pero el carácter también se forja en los momentos en los que fallé y tropecé y yo me di cuenta que, que no amo a Jesús tanto como decía que lo amaba, pero cómo yo regreso y cómo yo me vuelvo a tirar otra vez a sus pies y cómo entonces yo sigo alentando a mis hermanos. Y entonces este caminar con Jesús se vuelve de verdad un caminar de gracia y de fe. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Hoy estamos continuando la conversación que empezamos la semana pasada. Y también lo asocio con lo que decía Piper, que también lo comentaba el pastor, porque si fuésemos solamente pecadores, no nos sintiéramos tranquilos con el pecado. Pero como somos santos, nos sentimos mal por el pecado, pero también lo hacemos. Entonces es como una dualidad bastante interesante, por no utilizar otra palabra, pero algo que también rescato todo, pero algo que quisiera señalar mucho es que de la generación Z mayormente, el tema de la rapidez, incluso antes, por ejemplo, para cobrar, cuando uno trabajaba y cobraba un salario, te daban un cheque, después tenías que ir a cobrarlo, después tenías que hacer otra cosa. Ahora es una transferencia inmediata o quieres cambiar una canción. ¿No te gusta la canción? La sacas. ¿No te gustó un perfil que viste en Instagram? Lo sacas. A mí me pasó el otro día que estaba viendo un reel y dijo, ay, no, qué aburrido. Y pasé como 15 reels y dije, o sea, el nivel de paciencia que tengo es cero. Porque algo que no me gusta, lo saco. Algo que no me parece, que no es de mi agrado, lo saco. Y con razón, a veces digo, con razón me frustro cuando algo no me sale. Porque ni siquiera puedo aguantar 15 segundos de un reel. Y que el Señor nos ayude, porque hay cosas que la tecnología nos puede echar una mano, pero hay otras en las que nos juega bastante en contra con respecto al carácter. Que pareciera que no, pero la verdad es que sí. Entonces, hablando de estas cosas, ¿no?, que vemos en la cotidianidad, por ejemplo, el tema del Instagram o pedir comida, que no dice, ay, no tengo hambre, no quiero cocinar, ¿sabes? Pido comida, cosas así tontitas, pero a veces hay cosas que quizás sí podemos implementar para cultivar ese carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué prácticas pudiéramos nosotros añadir o mejorar? No me salía la palabra en español. ¿Cómo podemos mejorar esas cosas de nuestro carácter que nos ayudan a ser como Cristo? ¿O cómo añadir aquellas que no tenemos? Perfecto esa pregunta, Eliana, porque me lleva al otro pasaje que quería resaltar, que es el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora es Pedro hablándole a toda la iglesia. Las cartas de Pedro fueron para toda la iglesia. Y recordemos quién es Pedro. Pedro no solamente fue uno de los discípulos de Jesús, pero fue prácticamente el líder de los 12 después que Jesús se va, y fue quien más visiblemente nosotros tenemos el recuento de su negación. O sea, Jesús le dice, le anticipa y le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como el trigo. Y a mí me llama mucho la atención esa frase, porque si yo me pongo en los zapatos de Pedro, yo sé quién es Jesús, lo he visto parar la tormenta con solo sus palabras, lo he visto sacar demonios, lo he visto, Jesús tiene la autoridad máxima y Jesús me está diciendo, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Yo quisiera que las próximas palabras que Jesús va a decir sean, pero yo lo he reprendido y no te va a tocar. Y eso no es lo que dice Jesús. Jesús le dice, y yo estoy orando para que tu fe no falte. Básicamente le está diciendo, Satanás ha pedido para zarandearte y te va a zarandear. Eso es básicamente lo que le está diciendo. O sea, viene un golpe y le dije que sí, el golpe viene. Pero le dice esto, dice, pero una vez que hayas regresado, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús tiene un plan. Aún en el tropiezo de Pedro, aún en la caída de Pedro, aún en las 3 veces que Jesús le dice que Pedro lo va a negar, y las 3 veces que Pedro niega a Jesús, y las 3 veces que Jesús viene a preguntarle que lo ama después de haber resucitado. Tú te das cuenta de algo cuando Jesús le dice, Pedro, 3 veces, me amas, me amas, me amas, y la última, Pedro ya me imagino que no le puede sostener la mirada y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Es como, yo me imagino Pedro diciéndole,
¿cómo quieres que te diga que te ame si no lo pude sostener con estas acciones, con este carácter? Um, y Jesús le dice, le afirma su amor y le dice que, que camine con sus hermanos. Y prácticamente le deja las llaves de todo el negocio. Le dice, tú vas a ser el líder, o cuida a tus hermanos y camina con ellos. Y yo veo como en esa escena, veo a Jesús diciéndole, mira esta gracia que estás recibiendo ahorita, compártela a tus hermanos, porque esta va a ser la experiencia de todos. Porque el carácter se forja no solamente en el monte de la transfiguración, viendo la gloria de Dios, pero el carácter también se forja en los momentos en los que fallé y tropecé y yo me di cuenta que, que no amo a Jesús tanto como decía que lo amaba, pero cómo yo regreso y cómo yo me vuelvo a tirar otra vez a sus pies y cómo entonces yo sigo alentando a mis hermanos. Y entonces este caminar con Jesús se vuelve de verdad un caminar de gracia y de fe. Y no es un caminar súper espiritual donde, am, como muchos, seguimos hablando de las redes sociales porque pues estamos en medio de este podcast y los ejemplos que estamos dando. Pero a veces me llama la atención los reels de maestros espirituales, de pastores, de líderes, de mujeres que son maestras, son, son buenos reels, o sea, son buenos momentos. Nadie pondría ahí las 3 veces que negaron a Jesús. Nadie lo pondría ahí, pero esas 3 veces que Pedro negó a Jesús fueron parte integral también del crecimiento de su carácter. Eh, y son parte integral de nuestro crecimiento, aunque nosotros no las pongamos, aunque nosotros nos sintamos mal de ellas. Como decía hace rato, Eliana, Lutero dijo que nosotros éramos simultáneamente justos y pecadores. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos, y siempre que trabajo, que estoy hablando con matrimonios, yo les digo o con padres, que nosotros tenemos que vernos los unos a los otros con lentes bifocales. Yo que uso lentes, y que antes mis lentes eran de una sola nada más cuando era más joven, pero ya entre más grande me he puesto, ahora necesito bifocales para poder leer. Y los lentes bifocales, tú sabes qué son, ¿no? Tienen distintos aumentos arriba y abajo. Y yo creo que nosotros necesitamos mirarnos los unos a los otros así. Yo le digo a mi esposa, yo te veo a ti, por un lado, como una mujer pecadora. Eres una mujer pecadora y si algo no me gustó, eh, necesito extender gracia y misericordia porque estoy casado con una pecadora, así como ella está casada con un pecador. Pero el otro aumento del mi lente me dice que tú eres una santa, hija de Dios. Entonces yo te veo como una princesa santa de Dios porque eso eres. Y yo tengo que aprender a ver a mi esposa con esas dos identidades. Claro, una identidad es su identidad, es su nueva naturaleza que ha recibido en Cristo. Ella es una santa. La otra es son los residuos de la vieja identidad que siguen siendo una realidad. Igual cuando veo a mis hijos, necesito verlos como pecadores y necesito verlos como santos de Dios. Y así necesitamos vernos en la iglesia. Y nosotros necesitamos reconocer que parte de nuestro crecimiento y nuestro carácter siendo formado es esta realidad. Y que por eso Dios usa la misma iglesia para forjarnos aún a nosotros mismos en el desarrollo de nuestro carácter. Por eso Pablo decía en Colosenses, soportaos los unos a los otros. Fíjate que no dice ámense los unos a los otros. Una cosa es amarse otros a unos a otros. Y lo dice, pero no, y dice perdónense los unos a los otros. Pero luego también dice sopórtense los unos a los otros. Y soportar ya es diferente. Porque soportar, digo, a lo mejor no eres la persona que mejor me cae, pero eres mi hermano o eres mi hermana. Y Dios me llama a soportarte. Y entonces Pedro pasó por esa experiencia. Pedro se tomó los tragos amargos que le trajo. Él conocía a Jesús. Hace poquito tuvimos esa predica en la iglesia y Aníbal, otro de los pastores, predicando precisamente el pasaje. Él predicaba y decía esto. Pedro conocía a Jesús. Lo que Pedro no conocía era el corazón de Pedro. Qué tan oscuro era su propio corazón. Y Jesús quería que él supiera eso. Y toda esa experiencia no es tanto de que Pedro conozca mejor a Jesús, pero es de que Pedro conozca más a Pedro. Porque cuando Pedro conoce a Pedro,
Porque recuérdate, antes de esa negación, ¿qué era lo que Pedro decía? No, Señor, yo me muero contigo. Yo jamás voy a decir eso. Jamás. Y yo creo que era, sinceramente, él lo estaba diciendo con toda la sinceridad del mundo. Yo creo que él creía que él podía sostener esa devoción. Por eso nuestro caminar con Cristo, el forjar nuestro carácter, no está condicionado necesariamente a nuestra devoción. Parte de una reverencia de reconocer que Él es Dios, pero no de la devoción, porque mi devoción a veces no está tan fuerte como yo quisiera que esté. Pero el forjar mi carácter, el caminar con Cristo, está cimentado en su fidelidad y en sus promesas y en su gracia, no en mi devoción y mi comportamiento y la espiritualidad que estoy mostrando esta semana. Es Él, es su obra en mí. Y yo aprendo de mis victorias otra vez y aprendo también de mis derrotas. ¿Qué es lo que ahora Pedro le va a decir a la iglesia en esta carta? Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 6, dice que su divino poder, el divino poder de Dios, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Pedro está diciendo, todo lo que concierne a la vida y a la piedad se nos ha dado. Todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa ya lo tenemos en Cristo. O sea, cuando hablamos de forjar el carácter, no estamos hablando de aprender cosas nuevas. Estamos hablando de ejercitar lo que ya está en nosotros por su gracia y por la obra de su Espíritu. Es ejercitar. Si regresando a la imagen del hacer ejercicio, si yo me pongo a hacer ejercicio y de pronto veo músculos que antes no veía, esos músculos no vinieron de algún otro lugar, yo los tenía en mí, simplemente los ejercité. Y es lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se nos dio por el conocimiento de aquel, el conocimiento de Jesús, que nos llamó a su gloria y excelencia. Y luego dice que junto con esa que pertenece a la vida y la piedad, hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. O sea, no solamente ya recibí lo que necesito, pero la promesa de que voy a crecer y ser más como Él al forjar mi carácter. Y luego dice esto, escuche con esto lo que dice. Dice, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, en otras palabras, a fin de que ustedes lleguen a forjar el mismo carácter de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que había en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, y aquí es donde vienen los ladrillitos del carácter. Por esta razón, les dice Pedro a la iglesia, también, obrando con toda diligencia, hay que ponerle empeño y trabajo. Obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, que otras versiones dicen paciencia, que es lo que estabas hablando hace rato, Eliana, que a veces nos falta paciencia. Y él está diciendo, fíjate que cuando tú añades dominio propio y aprendes a controlarte a ti misma, el Señor quiere que eso sea algo que permanezca, paciencia. Que es súper interesante, entre paréntesis, que unas versiones dicen paciencia y otras dicen perseverancia. Y uno a veces piensa que paciencia y perseverancia no es lo mismo, pero en realidad es lo mismo. Perseverancia es como una paciencia activa. Tú sigues perseverando en aquello que estás esperando. O paciencia puede ser una perseverancia pasiva, pero es lo mismo, perseverancia y paciencia vienen es la misma virtud, básicamente. Y a la perseverancia hay que añadirle piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad o al amor fraternal, dice otras versiones, amor. Pues estas virtudes, mira lo que dice aquí, estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, hablando de los hábitos, al abundar, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hay algunos que dicen, ay, ¿yo por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué no estoy dando fruto? Porque no estás ejercitando todo esto en tu vida. Y si tú lo ejercitas, no te dejará estar ocioso ni estéril en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y luego añade, porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados,
Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Y todo este pasaje, por eso decía hace rato, yo creo que Filipenses 2 y 2 de Pedro 1, perdón, son pasajes claves en cuanto a la formación del carácter, porque están hablando específicamente de la formación del carácter. Uno está diciendo, tenga la misma actitud de Cristo, y aquí Pedro está diciendo, mis hermanos, esto ya lo recibimos, ya es nuestro, ahora hay que ejercitarlo. Fíjate, qué interesante que cuando te dice que nosotros lo recibimos, ya todo lo que pertenece a la vida y de la piedad se nos ha sido dado, se nos dio por gracia, pero a la misma vez usa la palabra diligencia, como varias veces. Entonces tú dices, ok, o, o ya lo recibí por gracia, o tengo que trabajarlo, hay que ser diligente. Y la respuesta es sí y sí. Sí lo has recibido por gracia y sí necesitas ser diligente en ejercitarlo en tu vida. Y este pasaje yo animo a todas las que están escuchando este podcast a que se metan en un estudio de 2 de Pedro capítulo 1, porque hay mucha riqueza. Cuando estamos hablando de la formación del carácter, este es un pasaje clave para la formación de nuestro carácter. Yo creo que también, cuando dijo que iba a hablar de Pedro, dije, me encanta, Pedro es de mis personajes favoritos. La gente lo tilda mal, pero eso es pecado, tildar mal a Pedro. Porque Pedro soy yo, solo que en versión mujer. Pero me parece bastante interesante que lo haya mencionado porque vemos la evolución y nos da como esperanza, porque por algo está en la Biblia la negación. Por algo el Señor quiso que estuviera ahí. Por algo está lo que viene a ser el testimonio vergonzoso de Pedro negando a Jesús, y después en esa segunda carta vemos esa maravilla. Y aparte hay algo que me llama mucho la atención, no sé si es en el capítulo 2 o en 3 de esa misma carta, que Pedro le llama a Jesús el príncipe de los pastores. Y vemos cómo cambia el corazón, cómo fuese, que fueran años igual entre los evangelios y la segunda carta de Pedro. Hay una transición, hay un par de años, un par de pruebas, un par de cosillas por ahí, pero vemos de un Señor, tú lo sabes todo, aún va a venir el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Y el cambio es tremendo. Y también decimos, bueno, si Pedro, que conoció a Jesús, lo negó, le mintió, no le mintió inconscientemente, pero bueno, metió la pata. Y después vemos cómo el Señor pudo redimirlo por completo, vemos que hay una esperanza para nosotros también. Pedro para mí es como una bandera de esperanza para los que estamos todavía de este lado. Y nada, pastor, de verdad que tremenda respuesta. Y quería hacerle otra pregunta para finalizar. Justo estaba usted hablando del tema de que tenemos la esperanza de que nuestro carácter puede llegar a ser parecido al de Cristo porque ya está en nosotros lo que necesitamos y que hay que esforzarse. Y dentro de esas cosas que se pueden... Bueno, Eliana, Sí. perdón, no solo parecido, como el carácter de Cristo. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, la promesa de Dios es que tú vas a ser eres justificada ya en Cristo, pero que tu carácter va a ser como el carácter de Cristo. Por eso dice Filipenses 1, que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día que Cristo venga por nosotros. O sea, esa es la promesa de Dios, que Él no solamente nos salva y nos ve ahora justificados en Cristo, pero que por la misma obra de Cristo en nosotros, Él nos va a hacer como Cristo. Eso es la promesa, que seremos como Cristo. Ahora sí. No, está bien, perfecto. Porque justo va por ahí la pregunta. O sea que si nuestro carácter puede ser como el de Cristo. Ay, Dios, qué difícil. Pero si nuestro carácter puede ser como el de Cristo, la compasión que mostró el Señor con nosotros también la podemos replicar. Sí, porque Cristo, cuando Pablo hace este llamado de quiero, hermanos, que tengan esta actitud que tuvo Cristo, incluyendo esta solidaridad, y se despojó y se hizo y vino y se hizo uno de nosotros. Compasión tiene que ver no solamente con sentirse mal por los demás. Compasión tiene que ver cuando tus entrañas se duelen
y tú quieres hacer algo por aquello que está mal, o que es ese sufrimiento, ¿no? Esa empatía que nosotros le llamamos. Y empatía tiene que ver con hacerme partícipe del sufrimiento de los demás. Y es lo que Cristo mostró al vernos a nosotros, es lo que nosotros somos llamados a mostrar cuando nosotros vemos es el ejemplo de Jesús con el samaritano, diciendo así como el samaritano dio por esta persona que estaba tirada, el llamado de Cristo. Ese es el camino del Maestro, es nosotros ser como Él fue, y que esa compasión en nosotros no sea simplemente lástima, pero sea... Mira, cuando la compasión es solamente lástima, se queda solamente en el nivel emocional. Sientes lástima por los demás. Pero cuando es compasión de Dios, no solamente toca tus emociones, pero es el Espíritu de Dios en nosotros que nos mueve. Como dice también Pablo a los Corintios, dice, es el amor que nos constriñe y que nos mueve a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿no? Entonces, es parte del mismo llamado, es parte de ser el mismo llamado de ser como Cristo. Mira, una de las maneras que yo veo esto, cuando leo estos pasajes, Filipenses, y cuando leo Segunda de Pedro 1, me recuerdo también otro pasaje en Colosenses donde dice que nosotros estamos completos en Cristo. Pablo le dijo a los colosenses, ustedes estamos completos en Cristo. Pedro lo dice, todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya nos ha sido dado. Yo me imagino este ejemplo. Supongamos que alguien te dice, Eliana o Diana, tengo una casa para regalarte. La casa es tuya y no tienes que pagar nada. Simplemente recíbela. Es un regalo, por gracia. Y entonces te dan unas llaves. La cosa, tú recibes las llaves, vas muy contenta a abrir tu casa, solo que te dicen, solo que la casa, las llaves esas son las llaves de una bodega, y en esa bodega tú encuentras todo, todo lo que esa casa necesita, las vigas, los tornillos, las puertas, las ventanas, el techo, todo. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes una casa? Tú dices, bueno, sí. Sí y no, o sea, tengo una casa, todavía no la he puesto junta, pero la tengo. Es tuya, te la dieron. La casa está completa. Tú dirías, bueno, no está completa. Y alguien diría, bueno, sí está completa porque no le falta nada. Y alguien diría, bueno, entonces no, quizás sí está completa, pero no está terminada. Y luego, ok, exacto, no está terminada. La casa no está terminada porque hay que ponerle diligencia para levantarla y construirla. Pero tú ya lo tienes todo. Todo está ahí. La casa está completa. Cuando Pablo le dice a los colosenses, estamos completos en Cristo, tú y yo estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Todo lo que nosotros necesitamos para tener la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, la piedad de Cristo, la paciencia de Cristo, ya lo tenemos. Solo que nos falta la diligencia de ejercitarlo. Y esa es la vida del cristiano. Porque ejercitar eso, todo es por gracia, pero también todo es un paso de fe. Porque el cristiano, el justo, por la fe vivirá. Todo en la vida del cristiano es fe. Entonces, ¿cómo tú ejercitas paciencia? ¿Cómo tú ejercitas compasión? Por la fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe de que Dios guía mis pasos. Y sucede lo que muchas veces escuchamos, ¿no? Cuando alguien nos ha dicho, bueno, es que si tú quieres paciencia y le estás pidiendo a Dios paciencia, ¿qué es lo que Dios te va a dar? O sea, Dios no es mago, ¿verdad? Estas cosas del carácter no son magia y no aparece un día que te levantas y tú dices, de pronto me siento con más paciencia, de pronto me siento con más compasión. O sea, no es magia. Lo que va a pasar cuando tú le pides al Señor, Señor, quiero ser una persona de compasión, Señor, quiero ser una persona paciente. ¿Qué hace Dios? Bueno, primero te llama la atención y tú te das cuenta que viste 15 reels y dijiste, ¿por qué estoy tan impaciente? Y eso es parte de la obra del Espíritu Santo, haciéndote ver que quizás no eres tan paciente como crees. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Te va a poner en una situación donde tengas que ejercitar paciencia. Y por la fe en el Hijo de Dios y por la obra del Espíritu Santo y recordando su palabra en nosotros decimos,
yo puedo ejercitar esta paciencia en el nombre del Señor porque paciencia es fruto del Espíritu. O yo puedo ejercitar compasión. Me voy a poner en una situación donde tengamos que pasar por compasión. Es que no hay otra manera. Otra vez, hablando del ejercicio, si yo quiero bajar de peso, hacer ejercicio, ponerme en mejor condición física y me busco un entrenador en el gimnasio y yo voy con el entrenador y le digo, mira, yo quiero ponerme en condición física, solo que no quiero hacer ningún ejercicio. La persona me va a decir, es imposible. Regresa cuando quieras ejercitar. ¿Y qué es el ejercicio? Ejercicio básicamente es poner es poner presión a mis músculos. O sea, es algo que está yendo en contra de mis músculos. Para yo poder ejercitarlos, necesito presión. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces me va a decir, tienes que comer mejor y tienes que hacer ejercicio. Poner en resistencia tus músculos bajo esta presión para que puedas ejercitarlos. Si yo no quiero eso, me va a decir, no vas a ver resultados. Creo que nosotros los creyentes nos parecemos a la gente que compra pastillas, porque si me compro esta pastilla, voy a bajar 20 kilos y me voy a poner en forma. O sea, y estamos mal acostumbrados por esta sociedad en la que vivimos, como decíamos, y creemos que así funciona. Y entonces vamos a la iglesia para que hagan oración por nosotros y creemos que esa oración sea la píldora mágica que ya me transforme. Y el Señor no está orando así. Claro que el Señor es poderoso para sanarme inmediatamente, pero Él sabe que lo que necesito es ejercitarme. Y Él sabe exactamente en qué situación ponerme para desarrollar todo este carácter. Entonces, ¿dónde está la fe? La fe está en confiar tanto en mi Padre Celestial que cada cosa que Él permite en mi vida es para mi bien y para mi santificación. Por eso dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A lo mejor no me gusta en el momento, como dice Hebreos, toda disciplina no es grata en el momento, pero después da fruto y tú dices, wow, esto era lo mejor que yo necesitaba. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias, Señor. Fe entonces es caminar todos los días de mi vida diciendo, yo confío que Dios va a hacer esto hoy en mi vida y yo quiero responder de la manera que estoy respondiendo. Y entonces, y darnos cuenta de esto, y este es un punto súper clave, muchachos, para todos los que están escuchando. Dios obra en mi vida no solo cuando estoy en la iglesia, pero Dios obra en mi vida todo el tiempo. Cuando estoy en casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy estudiando, cuando estoy jugando, cuando estoy en el parque, cuando estoy en el entretenimiento, porque todo es parte de mi vida con Dios. Y Dios va a usar cada área de mi vida. Yo creo que la iglesia por mucho tiempo ha compartamentalizado mucho la fe. Nos ha dicho que vivimos en fe los domingos y los viernes cuando vamos a la iglesia o miércoles cuando sea que uno va, pero todo lo demás es mi vida secular y realmente el crecimiento espiritual sucede cuando yo estoy en la iglesia, sucede cuando estoy en un estudio bíblico, sucede cuando estoy escuchando un podcast cristiano, pero el crecimiento de la fe y del carácter cristiano sucede todo el tiempo, sucede todo el tiempo. Si este es un podcast para chicas, sucede también cuando estás con el novio y, y sabes que tienes que decir que pare y el novio no va a parar porque el corazón es corazón. Sucede ahí, todo es parte del carácter. Cuando digo, espérate, ya no más, no, o cuando ni siquiera me pongo en tal situación, um, sucede en cuando estoy mirando mi Instagram y estoy soñando con cosas que no tengo y me siento mal por cosas que no tengo y me llega a deprimir por cosas que no tengo. En todo ese momento, el Espíritu Santo está obrando, forjar el carácter en mí. En todo momento, en todo momento. Yo creo que uno de los mejores consejos que pudiera dar a la audiencia es no compartimentalices tu fe. Dios te ama en todas las áreas de tu vida, está interesado en todas las áreas de tu vida y todas las áreas de tu vida estás creciendo. Todas las áreas de tu vida. Así que ahí el carácter es eso, es el cúmulo de todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. Y por su gracia, Él nos está transformando
Corintios lo dice de esta manera, Pablo le dice a los Corintios de esta manera. Hace ratito tú usaste la palabra evolución, Eliana, la evolución de Pedro. Corintios lo dice de esta manera, él dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Dice que nosotros vamos de brillantez en brillantez. Proverbios dice que la senda del justo, y quizás este es un buen versículo para terminar esta participación, dice Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese somos tú y yo. Nuestro caminar con Cristo va a ir brillando, 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 brillando hasta que el día es claro, pleno y perfecto. Hasta que todos brillemos delante del trono y le demos a Él gloria porque ahora somos como Él, no por nuestros méritos, por su gracia, y Él recibe toda la gloria. Esa es la vida del cristiano. Pensaba en ese versículo que dice que aquel que la buena obra empezó será fiel hasta terminarla, ¿no? Y el primero que esté interesado en eso es Dios. Y, y todo comienza en despojarnos como Él hizo, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero tener este derecho, quiero ser dueño de mi vida, pero no, Señor, mi vida no es mía. Y yo creo que es algo, tenés razón en eso que decís, que hemos como partido la vida y también hemos separado, ¿no? Esto es santo, esto no es santo. Acá está Dios, acá no está Dios. Y, y es real, ¿no? Porque tratamos como de separar a Dios y no podemos, porque Él está en todo. Y algo dijiste muy lindo hace un ratito de que esto va a ir creciendo y eso también nos ayuda a ir matando nuestro orgullo, ¿no? Que no es lo que tenemos que hacer de trabajar, de ser diligentes, pero también es la obra de Cristo, ¿no? La obra de Cristo y cuán interesado está Él hasta terminarla. Y me gustaría que puedas cerrar este podcast con alguna frase o alguna idea final que ya la estuviste desarrollando, pero si la persona que nos escucha dice, bueno, a ver, ¿cuál sería la idea principal de esto para que se lo pueda llevar? Así ya vamos cerrando esta linda entrevista. Yo creo que diría, haciendo un eco un poquito de los dos, de Filipenses y de 2 de Pedro 1, yo diría, Dios te ha salvado por Cristo y en Cristo para que ahora tú reflejes a Cristo en tu vida. Eso es una obra de gracia, pero a la misma vez requiere toda tu diligencia, toda tu reverencia y toda tu entrega a Él. Al final, cuando nosotros brillemos como Cristo, será para su gloria, pero también será para nuestro gozo. Ese es el carácter, es ser más como Cristo, para que Cristo sea más en nosotros. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias, Pastor, por tu tiempo, gracias por recordarnos estas verdades tan lindas. Y bueno, contanos dónde te pueden encontrar nuestras amigas. Bueno, sabemos que escribís también para Coalición, ahí encontramos también tus artículos, pero dónde te pueden encontrar en tus redes, en Instagram, para ir ahí, verte y también escucharte. Sí, que amamos mucho el trabajo de Coalición y aunque no escribo muy seguido en Coalición, ahí se encuentran algunas cosas que he escrito con los años. La página de la iglesia es iglesiadelpueblo.net y ahí pueden encontrar predicaciones, lo que estamos haciendo y sirviendo acá al pueblo latino en los Estados Unidos. En Instagram es Serg Villanueva, sin la I y la O de Sergio, Serg Villanueva en Instagram. Igual a veces no posteo mucho, pero a veces estoy al pendiente de lo que están haciendo o compartiendo cosas que están haciendo. Tuve la oportunidad de terminar un libro que va a salir el próximo año con Lifeway y que muchas de estas cosas del carácter están ahí. Y este libro se va a llamar Un corazón afinado. Un corazón afinado y va a salir el próximo año. Entonces, si quieren también recordar algunas de estas cosas, las van a poder tener ahí cuando primero Dios salga. Creo que para abril del 24. Qué lindo. Bueno, felicitaciones. Ahí tenemos una próxima entrevista para cuando salga
tu libro, así que genial. Gracias. Bueno, Y chicas, música también, perdón, Diana, también en pueden Spotify. escuchar en Spotify o Apple Music o YouTube, donde encuentren y escuchen música. Me puedes buscar bajo mi nombre, Sergio Villanueva. Este año pude terminar una colección de canciones. El álbum se llama Antes que se acabe el mundo y es una colección de canciones que tienen que ver con precisamente la vida del cristiano hasta que se encuentre cara a cara con su Señor. Y esperamos seguir también sacando más en el futuro. Yo iba a decir, si Hace el pastor no lo poco, menciona, lo menciona yo. Tienen que ir a escuchar al pastor. hace poco hiciste un live sobre adoración con Jonathan, ¿no es cierto? Y alguien Sí, más, que no recuerdo exacto. ahora. Sí, Jonathan Jerez y Sara Jerez son parte de nuestra iglesia, entonces hacemos a veces cosas juntos. Y hace poco estuvimos en un live con Jonathan Murcia. Jonathan Murcia es un apologeta en las redes y pueden buscar a Jonathan Murcia, su canal en YouTube. Ahí creo que hicimos dos partes hablando sobre adoración, precisamente con Jonathan Jerez y con Fabricio Ranulfo, que es parte del Ministerio de Sovereign Grace Music en español. Y ahí tuvimos una buena charla conversando sobre la alabanza y la adoración en la iglesia. Sí, así que bueno, chicas, tienen un montón ahí para ir escuchando y aprendiendo más del Señor. Así que bueno, le agradecemos a Sara que hizo posible esta entrevista. Gracias, Pastor. Gracias, mandarle saludos a tu esposa que nos prestó También. un ratito. Y bueno, chicas, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.